Para analizar un tema bastante interesante, un tema que se relaciona con una de las cosas que nos produce más satisfacción, siempre y cuando nuestro sistema digestivo ande bien, ¿verdad? Porque cuando tiene problemas, entonces la satisfacción se va. Vamos a hablar de Dios, los ciclos y mi nutrición. El versículo para meditar, Hebreos 5:14. ¿Cómo dice ahí? ¿Para quién es el alimento sólido? La madurez, y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En hacer diferencia entre qué cosa es buena y qué cosa es mala. Este versículo relaciona estrechamente nuestra alimentación con nuestra vida espiritual. La alimentación física, la alimentación del alma, tienen un paralelo muy interesante. Y fíjense que en las dos cosas, la voluntad es especial. Usted no se alimenta automáticamente. Cuando hablamos de aire, hay diferencia. Usted tiene que respirar, si no se muere. Cuando hablamos de agua, comienza a haber una diferencia, porque usted puede escoger entre beber agua pura o beber agua embotellada con contaminantes químicos que le van a dañar su cuerpo. Pero en el alimento, la elección es total. Usted tiene al frente una variedad grandísima y puede escoger lo que quiere comer. Y lo que come lo condiciona. El alimento fue instituido en el tercer día de la creación. Este día Dios se dedicó a que hubiera de todo, pero de todo vegetal. Fíjese, esa fue la primera alimentación del hombre. ¿Cómo llegamos a eso? La Biblia nos enseña que Dios usó una orden. Y el versículo 9 de Génesis 1 dice: descúbrase lo seco. Otra vez encontramos la misma orden imperativa en tercera persona. Una orden que debe cumplirse, pero que no es Él mismo quien lo descubre. Descúbrase lo seco. ¿Por qué descúbrase lo seco? En este paralelismo que estamos mirando entre la salvación y la creación, es que el tercer día representa la resurrección de Jesús. Descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? La tierra subió y el agua se recogió. ¿Estaba la tierra ahí, sí o no? Sí, estaba ahí debajo del agua. Cuando nos bautizamos y decimos muero al pecado, ¿dónde nos meten? Hermano, debajo del agua. Usted se mete debajo del agua como Cristo y entonces surge de la tumba. Pero cuando Jesús estaba aquí, dijo una frase muy interesante y la vamos a ver hoy. Descúbrase lo seco, aparece esa única vez en toda la Biblia. Y es el símbolo de Cristo en la tierra primigenia. En Juan 10 encontramos estas declaraciones importantes. Vamos a ver qué nos dicen. Juan 10,
17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué pasó ahí? Jesús murió, puso su vida, pero Jesús tenía el poder de volverla a tomar. Por eso el tercer día de la creación, Dios dice, descúbrase lo seco, porque esa tierra que representaba a Cristo significaba que tenía el poder de resucitar. Pero Jesús resucitó ¿cuándo? ¿Cuándo resucitó Jesús? Al tercer día, como decía la profecía, pero esperó que el ángel viniera a buscarlo. Cuando el ángel le dijo, tu padre te llama, entonces Jesús se paró de ahí. ¿Tenía él que esperar eso? Sí. ¿En sentido de poder? No. Porque él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero en sentido espiritual sí tenía. Porque era la sumisión a su Padre. Y eso es lo que nosotros como seres humanos no entendemos. Y pensamos que nos toca hacer, hermano, lo que nos da la gana. Cuando nos da la gana y como nos da la gana. Pero Jesús, que era el verbo de Dios, es el verbo de Dios y será el verbo de Dios, esperó que su Padre le mandara a llamar. Descúbrase lo seco. Párate de ahí, tu Padre te llama. Y entonces la tierra surgió en obediencia a la palabra de Dios, representando que Jesús resucitaría de los muertos y que había esperanza para todo aquel que también le tocara morir. Porque Elena de White explica que el plan de salvación fue creado desde antes de la creación. Hay una estrecha relación entre todo esto, pero ese produzca dice que debía brotar lo que estaba dentro, porque el descúbrase no se quedó solo y huérfano. El descúbrase lo seco luego se acompañó de un produzca la tierra, y ese produzca también significa que algo iba a salir de allí, algo tenía que nacer. Si buscamos en Isaías 45, 18 y 53, 11, dice él que ¿para qué Dios creó la tierra? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitación la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces la tierra no fue creada para estar vacía, no fue creada para hacer una cosa ahí, la creó para que fuera llenada. Y el versículo 11 del capítulo 53, ¿qué nos dice? Ese no lo sabemos de memoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará. Un servo justo a muchos, y levará las iniquidades de él. Entonces, esta tierra que se creó para no estar vacía, llevaría muchos frutos. Y hay un paralelismo aquí con las primicias que los judíos recogían y celebraban esa fiesta en agradecimiento a Dios, pero que eso tiene eco con las primicias
que es Cristo cuando resucitó de los muertos, y las primicias de nosotros cuando resucitemos, que Jesús nos va a presentar ante Dios, para que no esté vacía. También el verbo significa abundar. ¿Y qué significa abundar? ¿Qué es abundar? El diccionario dice que es existir algo en gran cantidad. Pero me encanta que también el diccionario dice que abundar es confirmar un tema agregando información. Y me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque Jesús es el verbo, es la palabra. Cuando decimos aquí abundar, entonces también tiene el significado de que eso que se creó al principio, que de lo invisible se creó lo visible, hay una abundancia. Y no se usa aquí nunca el verbo original de crear, porque ya estaba creado y entonces abundó, se siguió extendiendo. Esto nos habla del establecimiento de las leyes naturales para la reproducción vegetal. Y entonces Génesis habla muy claro de que la tierra produjo ¿qué? Árboles según su simiente, mucha variedad, pero todo según su simiente. ¿Y usted ha visto un árbol de mango que quiere ser plátano? ¿Usted ha visto un árbol de yuca, una mata de yuca que quiere dar batata? Dios les estableció unas leyes y los vegetales no tienen protestas para esas leyes, porque son diferentes a nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo dos aplicaciones interesantes de este proceso de producir, el terreno que produce. La primera la encontramos en la parábola del sembrador. Y se explica ahí que hay diferentes tipos de terrenos. Y solamente hay un terreno bueno. ¿Y qué hace que el terreno sea bueno? ¿Qué hace que nosotros tengamos una actitud positiva hacia Dios? Es el Espíritu en nuestro corazón. Es solamente cuando decidimos dejar entrar a Cristo con su transformación. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Él nos hace diferentes. Si Jesús no ha venido a nuestra vida, nosotros somos rabiosos. Somos personas que tendemos a la malicia. No tenemos la sabiduría de Dios, que dice Proverbios que la sabiduría de Dios es sana. Cuando a ti se te ocurre una malicia, abre los ojos, mi hermano, que eso no viene de Dios. No, la malicia no viene de Dios. Dios da sana sabiduría. El segundo elemento que hay aquí está en la parábola de la vid. Y nos enseña que es Cristo en nosotros el que nos hace producir fruto, y fruto bueno. Dos cosas interesantes. Jesús es que nos hace ser un terreno bueno y nos hace llevar fruto, porque aun cuando el terreno se haya puesto bueno, Jesús tiene que permanecer ahí para que el fruto sirva para algo. Hay una simbología muy linda ahí, pero para que se produzcan los frutos hay dos elementos vitales. Ya hemos hablado de uno, así que nos vamos a quedar con ese solo, que es la lluvia. En Santo Domingo teníamos una preocupación muy grande, porque la lluvia no quería caer y los ríos ya estaban más que secos. Pero hay un Dios allá arriba que, a pesar de lo cabeza dura, ¿verdad?, que somos, tiene misericordia y escucha a sus hijos cuando le piden.
y ha comenzado a caer nuevamente el agua. El hombre está haciendo muchas cosas para destruir. Y hay compañías que son de poder que se han metido a desbaratar los lechos de los ríos. Muchas granjeras trabajando ahí. Pero también se han firmado acuerdos internacionales con mineras. Y las mineras están metidas ahí, están acabando con nuestra ecología. Y después no nos podemos quejar, pero Dios tiene misericordia. Hay una provisión de alimentos en abundancia, pero Juan 6, 48 al 59 nos enseña que tanto en lo espiritual como en lo físico debemos consumir el alimento que Dios nos da. Esto tiene mucho que ver también con el Salmo 136, 25, que dice que Dios que hace es el que da el alimento a todo el mundo. Y lo hace ¿por qué? Por su misericordia. Ricos, pobres, los que aman a Dios, los que no le aman, reciben esa bendición del alimento. Hay una advertencia que Pablo da a Timoteo y le dice: ten cuidado de doctrinas extrañas. Hay gente que anda enseñando cosas que no tienen asidero bíblico. Y en eso de escoger nuestra alimentación tenemos que mirar eso. Hay muchas corrientes hoy en día, gente que ha tomado la doctrina adventista de la alimentación y del cuidado de la salud y la tergiversa, porque todo lo que Dios creó estamos mirando extremos y variaciones que no tienen base bíblica. Así que este es un consejo importante para tomar en cuenta. Esa provisión también está conectada a un proceso y a una jerarquía. No es lo mismo la alimentación para todas las personas, ¿verdad que no? La alimentación tiene una etapa, tiene que responder también con la actividad que la persona desarrolla, pero también responde a la contextura física. Todo el mundo no es igual. Entonces, cada persona debe conocerse y saber cómo, qué cosas, qué alimentos le son más apropiados, porque todo no le va bien a todo el mundo. De hecho, hemos desarrollado alergias, ¿verdad?, a algunos alimentos, y otros tienen la bendición que pueden comer hasta piedra y no le hace nada. Pero en todo eso hay que tener pendiente que Dios sí estableció límites, y que aunque fue Dios que le dio la carne a los seres humanos, por eso dijo 7 parejas de animales limpios, también nos enseña el espíritu de profecía que a medida que el mundo se llena de contaminación, la carne tiene sus limitaciones. Yo no le digo, hermano, que deje la carne. Eso es un trabajo de conciencia. Pero usted también tiene que aprender a educarse. Yo el sábado en la comida tiré una hojita y me puse contenta porque vi hermanos que comen mucha ensalada. Y lo que ha encontrado el mundo, la ciencia, es que la mitad de lo que te comes en una comida tiene que ser o vegetales o frutas. Y eso fue lo que hizo Dios. Le dio al hombre eso para que coma. La otra mitad entonces se divide entre las proteínas y los carbohidratos. ¿Y por qué la mitad de esos elementos? Frutas, vegetales. Porque eso es lo que usted más necesita. Las frutas y los vegetales, ¿qué nos aportan? Todo el juego de vitaminas, que cuando yo estudié medicina creíamos que eran 6.
Luego aparecieron 12. Ya vamos por 17 y todavía faltan más. Porque el hombre alcanza a conocer una cosa, pero la realidad hasta el fondo y completa no la conoce. Entonces hay que dedicar tiempo a estudiar estas cosas, mis hermanos. Hay gente que tiene un dolor y es simplemente la falta de un mineral. Pero como usted no lo sabe, usted se alimenta de lo que a usted le gusta y está dejando fuera un componente importante y su cuerpo se desequilibra. Hay gente que se llena el plato de comida y apenas pone un poquito de vegetales. Por lo menos esos están un poco más cerca. Pero hay otros que no ponen nada de eso. Todo lo que ponen en el plato es cocido. Y eso es un peligro grande. Usted está comiendo carbohidratos, proteínas y grasas. Pero lo esencial, las vitaminas y los minerales controlan todo su metabolismo. Aunque usted se coma las proteínas y los carbohidratos, si no come esos elementos que se necesitan en poca cantidad, pero se necesitan, usted no tiene una salud completa. Su cuerpo no aprovecha los nutrientes como deben ser. Hermano, y todo es educación, todo es hábito, pero tiene que haber aquí una decisión y una decisión firme para que usted pueda avanzar por procesos. En un paso aprendemos una cosa, en otro paso aprendemos otra y poco a poco vamos integrando un nuevo estilo, una alimentación más sana, más completa. Pero ¿por qué debemos hacer todo eso? Aquí están los 5 elementos otra vez. Los 5 famosos elementos: el tiempo, el espacio, la materia, la fuerza y el movimiento. ¿Cuál es el movimiento en la alimentación? ¿Usted sabe cómo se le llama el movimiento de sus intestinos y su estómago? Peristalsis. ¿Ven que hay movimiento? Peristalsis. Porque si eso no se mueve, la comida no llega. Pero esa peristalsis no es solamente hacia abajo para que corra. A nivel del estómago, el movimiento también es circular. Y lo único que encuentro para comparar es con la lavadora. La lavadora que bate la ropa para lavarla, asimismo el estómago bate la comida para mezclarla con los ácidos e irla descomponiendo. ¿Cuál es la fuerza ahí? Es muscular. Un músculo liso, nosotros no lo gobernamos, pero desde el esófago hasta el ano, ese músculo se encarga de trabajar con esos alimentos. La materia son los nutrientes, la comida. El espacio es todo el tubo digestivo y el tiempo, mis hermanos. ¿Cuál es el tiempo? Es que esto es plenamente voluntario. Si yo quiero, me paso el día entero comiendo. Pero al final voy a pagar las consecuencias. Si yo quiero, no le doy reposo a ese tubo. Como y veo una cosa y vuelvo y me la tiro. ¿Cuánto dura la digestión? A ver, hermano. 2 a 3 horas. 2 horas se toma vaciar el estómago. Pero cuando el estómago se ha vaciado, la digestión no ha terminado.
Cuando el estómago termina, todavía el intestino delgado está trabajando. Y cuando termina el intestino delgado, todavía el intestino grueso está trabajando. Y cada uno tiene su función. Hasta que el intestino delgado no terminan el hígado y el páncreas. Entonces, el ciclo de digestión completo dura 4 horas. Por eso es que se recomienda que usted no coma antes de las 4 horas y que usted no se vaya a la cama antes de 4 horas después de haber comido. Entonces, nosotros tenemos un sistema organizado jerárquicamente y especializado. Cada uno tiene su trabajo. Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué hace la boca? Cuando usted se echa la comida, ¿qué le toca a la boca? Le toca, número 1, triturar los alimentos, ¿verdad? Hay que masticarlos. Algunos nos lo tragamos sin masticar y le damos una sobrecarga de estómago. Porque desbaratar los alimentos le toca a esa mandagria que usted tiene ahí. Pero segundo, mientras usted mastica, la comida se mezcla con la saliva. Y la saliva tiene una enzima que comienza a desbaratar los carbohidratos. La famosa tialina. Cada vez que usted mastica y mezcla los alimentos, la tialina sabe trabajar con los carbohidratos. Pero entonces se le forma el bolo alimenticio y usted se traga la comida. Cuando usted se la ha tragado, el esófago la va pasando al estómago. Usted tiene una valvulita ahí al final del esófago, en la boca del estómago, como decimos, que es el cardias, y la comida va pasando al estómago según se le permite. En el estómago se mezcla con los ácidos gástricos. Eso es fuerte como el cloro. Pero una vez los ácidos gástricos mezclaron, la comida va pasando al intestino delgado, donde recibe los jugos del hígado y del páncreas, que son los que van a trabajar directamente con las grasas. El estómago trabaja con las proteínas. Y me dicen, hermano, que esto se hizo por coincidencia. Que un aparato tan especial, que es un químico desarrollado, donde cada sustancia y cada movimiento en órganos diferentes trabaja como una comida que usted se metió junta. Claro, porque usted hace así, liga un poco de arroz, un poco de habichuela, un poco de la proteína que se va a comer y se lo entra en la cuchara en la boca, pero el cuerpo sabe lo que le toca a cada cosa. Increíble y maravilloso lo que ha hecho nuestro Dios. Entonces, vamos a ver un momentito el proceso de la digestión. Miren, esto es una animación y especialmente para los niños lo digo, porque se va a ver como que la comida está en la boca y no se mastica. Pero ustedes saben que es una animación y la comida hay que masticarla muy bien. ¿Qué sucede cuando comemos? ¿Para qué deben incorporar nutrientes los organismos? ¿A dónde van a parar esos nutrientes? Cuando comemos, los dientes se encargan de fragmentar el alimento. Las glándulas que se encuentran en la boca producen la saliva, que sirve para mezclar y comenzar el proceso de digestión. La lengua mueve esta mezcla formando el bolo alimenticio. Desde la boca, el alimento pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo que puede abrirse y cerrarse, denominado cardias. El estómago posee, en su pared interna, glándulas secretoras que producen el jugo gástrico, responsable de la digestión química. El bolo alimenticio ahora pasa a llamarse quimo. En la primera parte del intestino delgado, el quimo se mezcla con la bilis y el jugo pancreático, producidos por el hígado y el páncreas respectivamente.
En las paredes del intestino delgado hay otras glándulas que fabrican el jugo intestinal y que completan la digestión química de todos los alimentos. Las moléculas resultantes atraviesan las paredes de la última parte del intestino delgado y pasan a la sangre y a la linfa a través de las vellosidades intestinales. La linfa transporta los productos de la digestión de las grasas y el resto es transportado por la sangre. La sangre transporta las moléculas absorbidas por el intestino, muchas de las cuales servirán como nutrientes para las células. La energía necesaria para que las células realicen las funciones vitales se encuentra en forma de moléculas de ATP. Estas moléculas se obtienen mediante la oxidación de la materia orgánica que forma parte del alimento. Para ello, es indispensable que tanto el oxígeno como los nutrientes sean transportados a todas las células del cuerpo. Por otra parte, el resto del alimento que no fue absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso mediante la válvula ileocecal. Allí se absorbe agua, se aprovechan algunas moléculas más difíciles de digerir y se eliminan los residuos de la digestión en forma de heces. Entonces, los nutrientes que obtenemos de los alimentos le permiten a nuestro cuerpo funcionar. Interesante. Lo que se dice ahí del ATP no es más que un compuesto a base de fósforo que permite la combustión de la glucosa a nivel interior, en el nivel interior de la célula. Y eso es la molécula que nos da la energía, que nos permite movernos, que nos permite caminar, picar un ojo, acostarnos, cocinar. Todo lo que hacemos en movimiento es porque esa molécula se produce a nivel de nuestra célula. ¿Cómo podemos cuidar nuestro aparato digestivo? Ya ustedes saben que hay que lavarse las manos para evitar contaminación, sobre todo si usted saludó mucha gente, que yo me estoy dando cuenta que la mayoría de la gente va al baño y no se lava las manos, entonces hay que lavárselas antes de entrarse cualquier cosa en la boca, masticar los alimentos para facilitar la digestión, comer en un ambiente libre de tensiones, todos tenemos que colaborar con eso, limpiar los dientes después de las comidas, consumir mucha agua, tomar el agua, ¿cuándo? Antes de comer. Y si usted come todo el día, ¿cuándo toque el agua? Precisamente esa es una de las cosas que hace comer en descontrol, no consumir agua suficiente. El agua media hora antes de comer nos va a ayudar a activar la digestión. Lavar con cuidado los alimentos que deben consumirse crudos. Los vegetales están siendo muy cargados de toxinas y hay que lavarlos bien para sacarles todas esas toxinas. Y también los parásitos que le pueden acompañar. Alimentarse de manera apropiada a la edad, al peso, a la actividad que se realiza. Tener una alimentación variada con gran cantidad de vegetales. Hay que aprender a comérselos. Y eso es decisión y dominio propio. Hay que hacer el hábito de evacuar a horas regulares todos los días. Usted tiene que poner la evacuación también en agenda, porque así como comemos, así necesitamos ir al baño. Y cuando usted eduque el cuerpo le trabaja en esos hábitos. Consumir los alimentos y los líquidos a la temperatura. Eso es importante para la digestión. Ni muy calientes ni demasiado fríos. Condimentar en forma saludable. Hay muchos irritantes y algunos no son irritantes, pero nos van a cargar la sangre. Y el secreto de comer mucho está en la cantidad de sal y la cantidad de grasa que usted le pone a la comida. Eso da un gusto que entonces usted busca más para comer. Evitar el consumo de alcohol, café y otros irritantes. Y dirán ustedes que aquí nosotros somos adventistas. ¿Y por qué la doctora dice eso? Nosotros estamos encontrando
algunos adventistas que tienen estos hábitos. Y yo no conozco aquí, pero cada quien sabe, ¿verdad? Esos irritantes dañan nuestro sistema digestivo. Respetar los horarios de las comidas. Consumir la última comida, como les decía, por lo menos 4 horas antes de acostarse. Y sabemos muchas cosas de esas. Pero como que pensamos que lo podemos hacer como nosotros queremos. No tenemos la sumisión de Cristo. Y ahí es donde fracasamos. Creamos hábitos errados y porque lo aprendimos así, pensamos que tiene que ser así, vivimos en un medio hostil, un medio que por donde quiera que pasamos nos pone delante la comida que es peligrosa, ¿verdad? Y entonces algunos no somos sabios. La Biblia dice que todo el que no le hace caso a lo que Dios ha dicho es un ¿qué? Es un necio. Una palabra un poco fuerte, pero eso es lo que dice. Ahora hay algunos consejitos que conocemos y debemos recordar. Dice Elena de White, es posible comer inmoderadamente aun cuando se trate de alimentos saludables. No es solamente saber escoger la comida, sino saber comerla. No es correcto pensar que solo porque uno ha descartado el consumo de alimentos dañinos, puede comer la cantidad que se le antoje de alimentos sanos. Comer en demasía, no importa cuál sea la calidad de la comida, es nocivo para el organismo. El equilibrio es lo importante. Muchos cometen el error de beber agua fría con los alimentos. Los alimentos no deben acompañarse con agua. El agua tiene su horario, la comida tiene su horario. Disminuye la producción de saliva, a pesar de que por ahí anda un estudio que dice que no, que se puede comer con bebida. Las dos cosas juntas porque no disminuye la capacidad de los líquidos gástricos. Pero mire lo que dice Elena de White. Disminuye la producción de saliva. Mientras más fría el agua, más daño le causa al estómago porque retarda la digestión hasta que el organismo haya calentado suficiente el estómago para que pueda llevar a cabo su labor. Mientras mayor sea la cantidad de líquido ingerido con los alimentos, más difícil se torna la digestión porque el líquido debe ser absorbido y además los líquidos diluyen los jugos gástricos y retardan así la acción digestiva. Bébaselos primero. Que el líquido se absorbe rápido y entonces le da lugar al alimento sólido. ¿Cómo puedo evitar el consumo de líquidos con los alimentos? No consuma mucha sal. ¿Qué le pasa al que come sal? Eso es automático porque el riñón no aguanta. Entonces demanda agua para poder sacar el exceso de sal. Renuncia a los encurtidos. También le hacen tomar agua. Absténgase de comidas picantes. Consuma frutas o vegetales con los alimentos y la irritación que le produce tanta sed, ¿qué va a hacer? Porque los vegetales tienen mucha agua. A fin de asegurar una digestión saludable, los alimentos deben ser comidos como lentamente. Los que deseen evitar los trastornos digestivos, la gente que sufre mucho de indigestión, de ardores en el estómago, conscientes de su deber de mantener todas sus facultades en una condición tal que los capacite para rendir el mejor servicio a Dios, subrayen eso bien, harán bien en recordar este hecho. Si su tiempo para comer es limitado, ¿cómo se resuelve eso? Miren lo que dice ahí. ¿Qué es lo que usted debe hacer? No se trague la comida rápidamente, sino coma menos y mastique lentamente. Y no se va a morir.
Si el tiempo es corto, normalmente nos tragamos la comida de pie, pero ahí dice que no coma tanto, coma lo que el tiempo le permita, pero asegúrese de que lo mastica bien. El beneficio obtenido de los alimentos no depende tanto de la cantidad como de su completa digestión, ni la gratificación del paladar depende tanto de la cantidad tragada, sino de qué? Del tiempo que dura en la boca. Porque ahí está la sensación que le manda a decir al cerebro que usted está satisfecho, que comió. La persona que experimenta, oigan esto bien, alguna ansiedad o emoción o se halla apresurada, haría bien en no, ¿hasta qué? Hasta haberse tranquilizado, porque las facultades vitales ya alteradas no pueden abastecer los jugos digestivos necesarios. Y por eso cuando andamos apresurados, fácil caemos en una indigestión o nos da dolor de cabeza. Si usted está apresurado o está tenso, lo mejor es que no coma. Beba agua y tranquilícese. Y cuando usted bote el golpe, entonces usted sigue comiendo. Cuando me toca pasar esos días completos sentada trabajando, hermano, yo me llevo mi jarra de agua y con agua me paso el día. Y la gente dice, ay, pero que no come, pero que no. El cerebro demanda mucha sangre. Y cuando usted trabajando tan pesado se mete la comida, eso lo que hace es que provoca un exceso para el corazón. Porque entonces él tiene que mandar sangre a la digestión y mandar sangre al trabajo cerebral. Y es un abuso. El ayuno no es verdad que lo mata, al revés. Los científicos han demostrado que eso le activa su metabolismo. Y usted no se muere, al contrario, vive más. Los Hunza, no sé si han escuchado hablar de esa tribu, tienen periodos en el año que casi no comen. Y cuando comen carne, es solamente 2 meses en todo el año. Pero ahí no hay diabetes, ahí no hay hipertensión, ahí no hay insuficiencia cardíaca porque caminan muchísimo y ahí nadie sufre de cáncer. Lo único que esa gente hace es seguir todo el estilo de vida que Dios nos ha dado, al pie de la letra. Y a pesar de que tiene gente que vive alrededor, no se llevan de esa gente. Siguen sus principios. Y los que han ido y los que reportan dicen que las mujeres de 100 años se ven como las de 40 de aquí. Y eso me da una envidia, hermano, una envidia santa, porque el otro día hablábamos, ¿qué más uno quiere que permanecer siempre joven, verdad? Cuando uno ve que esas arruguitas comienzan a llegar, uno dice ya. Pero esas mujeres tienen esa bendición. Muchos cuando viajan mastican casi constantemente cualquier comestible a su alcance. Esta práctica es perniciosa. Si los viajeros comieran alimentos sencillos y nutritivos a horas regulares, no experimentarían tanto cansancio y se enfermarían menos. Muchos se permiten la satisfacción del pernicioso deseo de comer justo antes de irse a la cama. Pueden haber ingerido sus alimentos regulares, pero porque experimentan una leve sensación de desfallecimiento, piensan que deben tomar un bocadillo. La complacencia de estos deseos malsanos se convierte en un hábito y luego se siente que uno no puede irse a dormir sin comida. Es un hábito que se crea.
en muchos casos, ese aparente desfallecimiento es procurado por los órganos digestivos producidos que han sido sobrecargados durante el día y que tratan de deshacerse de la gran cantidad de alimentos que ha sido depositado en ellos. O sea, usted contribuye a que el problema sea grande en lugar de resolverlo. Estos órganos necesitan un periodo de descanso, ¿cómo dice ahí? Total, para recobrar sus energías perdidas. Nunca se debe volver a comer antes de que el estómago haya tenido la oportunidad de recuperarse después de haber digerido los alimentos. Si apreciamos las bendiciones de Dios, si nos alimentamos con el pan de vida, no nos preocuparemos una relación estrecha entre santidad y alimentación física. Cuando te santificas para Dios, no te preocupas por la satisfacción del apetito. Dice ahí que pregúntese cada uno, ¿cómo está mi alma? Cuando esta sea nuestra preocupación, experimentaremos un anhelo tan grande por el alimento espiritual, por algo que imparta fortaleza espiritual, que no nos quejaremos si los alimentos son sencillos, como Dios los hizo. Y tenemos el problema de lo que causa la desobediencia. Nos causa trastornos de diferentes tipos. Los más molestosos son cuando el estómago no nos funciona bien, pero también las inflamaciones del intestino son un problema. Hay síntomas de alarma cuando tenemos sangre en las evacuaciones o cambios fuertes en los hábitos intestinales, de diarrea a estreñimiento y viceversa, dolores abdominales severos, pérdida de peso sin nosotros haber hecho nada, acidez que no se mejora con antiácidos. Esos son signos de alarma, porque ya el sistema digestivo está en estado de gravedad y hay que ponerle mucha atención. Puede afectar el sistema digestivo las infecciones, que son de bacterias, y las infestaciones, que son de parásitos. Esas son en vista real. Lo que ven aquí, ahí, pero no quiero alumbrar, es un cultivo de bacterias. Todo eso que ven ahí de ese lado son bacterias que han crecido. Y de este lado entonces, lo que parece espagueti, esos son parásitos ahí a dos manos. También tenemos los problemas que vienen por las úlceras. Las úlceras son heridas en nuestro sistema digestivo y pueden aparecer desde el estómago hasta el intestino. También tenemos los problemas de cáncer y las famosas alergias, las intolerancias, que también pueden surgir, pero ya no solamente tienen que ver con el aparato digestivo, sino que pueden afectar todo nuestro organismo. Tenemos las enfermedades que vienen por problemas genéticos, y hay personas que tienen problemas para digerir, pero también tienen problemas porque crean sustancias, produce el mismo cuerpo y las producen en un poquito de desorden, que entonces con la alimentación se produce una sobrecarga, pero también la forma en que nos alimentamos empuja más todavía el desenlace de esas enfermedades. Hay otros trastornos que pueden venir por el uso de fármacos, hay medicinas que descontrolan todo eso. Hay enfermedades que vienen por hábitos tóxicos, como son tomar alcohol, fumar, eso también afecta, y hay una condición genética que produce un exceso de producción, valga la redundancia, de los jugos hepáticos. Y entonces la persona siempre tiene esa coloración amarillosa en la piel.
El hígado se puede afectar por la hepatitis, que puede ser infecciosa, pero también puede ser un problema crónico, y la cirrosis. El páncreas, también todos hemos escuchado hablar mucho de esto, y se creía mucho que el problema de la diabetes era por el exceso de azúcar, ligado con la genética. Pero ya estamos claros que no es solamente el azúcar. Se había olvidado siempre el componente grasa, porque el páncreas trabaja con las dos cosas. El páncreas trabaja digiriendo la grasa junto con el hígado. El páncreas produce una enzima que se llama amilasa pancreática, junto con la insulina, y el exceso de grasa en las comidas, y más todavía si también hay exceso de azúcar, es lo que hace que la gente al fin y al cabo termine con el páncreas fuera del hígado. Cuando nos acostamos en la noche, ahora vamos a decir qué es lo que pasa, el estómago debiera haber terminado su trabajo, de manera que, al igual que todos los órganos del cuerpo, tenga su chance de descansar. Pero si se le echa más comida, ¿qué le pasa? Tienen que trabajar otra vez. Y en vez de atenderse, continúan funcionando durante las horas de la noche. Y si usted se arropó, subió la temperatura, eso es una indigestión segura. Debido a esto, el descanso se ve perturbado con pesadillas, y en la mañana la persona siente que no descansó. Cuando se continúa con esta práctica, los órganos digestivos pierden su vigor natural, la persona sufre de digestión difícil, y la transgresión de las leyes de la naturaleza no afecta solo a la persona, sino a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el transgresor manifiesta, ¿qué cosa? Impaciencia, irritación, fácilmente se irrita con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Y oiga, ¿de dónde viene eso? De un estómago cansado que no le han dado reposo. La persona se pone arisca, no puede actuar ni hablar con calma, proyecta una sombra donde quiera que va. Y entonces, ¿cómo puede alguien decir, eso es asunto mío, lo que yo haga con mi cuerpo? Yo como lo que me da la gana y hago lo que me da la gana. Pero el resultado afecta a todos los que están alrededor. Dice 1 Corintios 3, 17 al 19, vamos a leerlo todos juntos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y ese ser tan especial que creó ese mundo y puso en ese tercer día esta riqueza de alimentación, tiene una promesa para terminar así como comenzó. Miren qué lindo, dice la cita que leíamos el otro día. Yo le quito los pedacitos y le dejo lo que tiene que ver con el tema de ese día. Dice, contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho, dice Jesús. Vuestra es esta excelsa gloria, para que la disfrutéis eternamente. Entonces Elena de White dice, vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más dulce que cuantas melodías escucharon jamás los mortales, decía como: qué gran amor. Así como al inicio Él hizo una alimentación
para que sea nuestra medicina, para que vivamos con salud, con equilibrio, con felicidad. Así mismo es al final. El lenguaje más exaltado no bastaría para describir las incomparables profundidades del amor del Salvador. La promesa es muy hermosa. Jesús dice, al que venciere le daré ¿qué? En medio del paraíso de Dios, Apocalipsis 2:7, pero también dice al que venciere le daré a comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17 e Isaías 45:13. Hermano, ¿tú quieres comer de ese maná? ¿Tú quieres comer de las hojas del árbol de la vida? Tienes que vencer aquí. Tienes que comer con inteligencia. Tienes que cuidar tu sistema digestivo, porque Dios espera que tú valores el don tan grande, tan lindo que Él te ha dado. Él te creó con ese sistema digestivo tan especial para que tú des honra y gloria a su nombre. Santifícate para Él. Que Dios te bendiga.